Buenas tardes, nos encontramos con Carmenza Ochoa, ella es la directora de la Fundación PRO Derecho a Morir Dignamente. Buenas tardes, doctora, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la invitación a participar. Bueno, pues para empezar nosotros quisiéramos saber cómo ha sido su carrera profesional, cómo llegó a ser directora de esta fundación. Ok, yo soy odontóloga de profesión con especialización en bioética. Y cuando yo estaba así de joven como ustedes, hubo un caso en Estados Unidos de una niña, Karen Ann Whelan, que por una sobredosis de drogas y alcohol quedó en estado vegetativo y la mantuvieron con vida de forma artificial cerca de 15 años. Entonces en las noticias salía porque hubo un conflicto donde ya la familia quería suspender la alimentación y dejar de mantenerla con vida de forma artificial, y unas personas decían que sí y otras que no. Y yo me preguntaba, o sea, yo quisiera estar en esa situación donde no me pudiera mover para absolutamente nada, no me pudiera expresar, no me pudiera comunicar con el mundo. Yo decía, si no me diera cuenta, pues sería como un muñeco. Yo quisiera ser un muñeco. No. Y si me diera cuenta, aún más angustioso, porque uno pues no poder comunicar nada y ahí a que los demás hagan lo que quieren hacer con uno, o sea, eso me parecía, me impactó muchísimo, y dije, no, esto no lo quiero para mí. Más adelante conocí a través de una cuña de televisión que hizo Pacheco, que decía, si usted no quiere estar en ese estado, afíliese a la fundación y firme los documentos de voluntad anticipada. Y yo dije, sí, eso es lo que yo quiero, dejar en un documento que mi voluntad es que no me vayan a mantener con vida de forma artificial, que no me vayan a sostener así la vida. Firmé los documentos, me afilié con la fundación y poco tiempo después la fundación, a través de unos boletines que envía a sus afiliados, convocó a un curso de voluntariado. Y yo dije, sí, yo voy. Y entonces tomé el curso. Como voluntaria lo que hacía era dar charlas sobre la fundación o dar entrevistas, y trabajé como voluntaria durante 13 años. Y luego la fundadora, la señora Beatriz Copte Gómez, me llamó y me invitó a asumir la dirección. Fue un momento difícil porque era pues como dejar mi profesión en un momento en que estaba viendo como los frutos de la experiencia, pero dije, pues me he formado para esto. Yo había tomado muchísimos cursos sobre muerte, morir y duelo, como muchas cosas, me había preparado muchísimo, y con la especialización de bioética pues se tocaba muchísimo el tema, y yo dije, pues sí. Cambio, y estoy hace 15 años trabajando acá. ¿La fundación cuántos años lleva? 38 años en Colombia. ¿Cuál es el objetivo principal de la fundación? Educación. Educar, que las personas conozcan que existen unas opciones de muerte digna dentro del contexto legal colombiano, y que con base en esa información tomen la decisión que para cada uno sea la mejor para poder llegar a la muerte de esa forma digna. ¿Qué es morir dignamente? Mira, morir dignamente no es un concepto universal. Cada persona debe pensar cuál sería mi forma de morir dignamente. Y esto puede ir desde que yo piense que tengo unas convicciones religiosas que me hacen pensar que entre más sufra en esta vida, mejor puesto me va a tocar en el cielo. Y tengo todo el derecho, y tengo derecho a decir, muero en medio de un gran sufrimiento, como los mártires de la iglesia. Ellos murieron en gran sufrimiento, y esa era su forma de morir dignamente. Hasta que yo piense que no, yo no quiero sufrir en esa etapa final de la vida y quiero que me ayuden a morir. O quiero que me apliquen los cuidados paliativos. Okay. ¿Qué es la eutanasia o cómo es el proceso de la eutanasia? Okay. La eutanasia es todo acto que tiene la intención de causarle la muerte a una persona que tiene una enfermedad en etapa terminal con un intenso sufrimiento que no se puede aliviar de otra manera médicamente, por petición de la propia persona, y que lo lleve a cabo un médico. En Colombia, en el Código Penal, no existe una figura que diga eutanasia, existe una figura que se llama homicidio por piedad, que dice que quien matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos tendrá una pena atenuada que irá de 6 meses a 3 años. En el año de 1997, cuando ya existía nuestra nueva Constitución basada en la dignidad de la persona, un señor demanda ante la Corte Constitucional ese artículo del Código Penal, porque el señor dice que debería tener la misma pena que todos los homicidios, o sea, más de 10 años. La Corte lo estudia y dice, no señor, tiene todo el sentido que tenga una pena menor, porque eso está
basado en el sentimiento de compasión y solidaridad que nos debemos los seres humanos y que está consignado en nuestra Constitución colombiana. Y va más allá y dice que para los pacientes con una enfermedad en etapa terminal, por petición del paciente que lo lleve a cabo un médico, ese médico no tendrá ninguna penalización, pues su conducta está justificada. Y exhorta al Congreso para que lo reglamente, pero no condiciona la aplicación a esa reglamentación. Le dice al médico que entonces, mientras hay la reglamentación, lo que debe hacer es hacer una historia clínica muy bien hecha, muy completa, donde conste que el paciente tiene enfermedad en etapa terminal, que tiene un intenso sufrimiento, que le ha pedido reiteradas veces de forma libre, consciente, espontánea, que le aplique la eutanasia y que él como médico lleve a cabo el procedimiento, para que si alguien lo demanda, él pueda demostrarle al juez. Entonces, algunos médicos ayudaron a los pacientes a morir dentro de su relación médico-paciente, pero a muchos otros pacientes los médicos no quisieron asumir ese riesgo de que alguien los demandara y no le ayudaron a morir dignamente. Ahorita en el año 2014, una señora que tiene un cáncer terminal de colon con múltiples metástasis, con un diagnóstico claro de enfermedad en etapa terminal, con plena capacidad mental, le pide a su médico tratante que le aplique la eutanasia. Y él le dice que no, porque no hay una reglamentación. Ella apela a su EPS y la EPS le contesta lo mismo. Entonces ella pone una tutela y dice, ¿cómo que un derecho que ya ganamos desde 1997, porque el Congreso no ha hecho la tarea y no ha reglamentado, nos lo están negando a los pacientes, a los ciudadanos colombianos? Y entonces la Corte Constitucional saca otra sentencia, la T970, donde dice que indudablemente a esa señora se le violó su derecho fundamental a la muerte digna a través de la eutanasia y que no se le puede seguir violando a las personas, que el Congreso debe hacer su tarea y debe hacer una ley que reglamente claramente y ampliamente la eutanasia, pero que mientras tanto el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, haga esa reglamentación y le da un tiempo perentorio al Ministerio para que saque la reglamentación, y el Ministerio saca la resolución 1216 donde se reglamenta cuál es el conducto legal para una solicitud de eutanasia, que es que el paciente le pide a su médico tratante, el que sea, doctor, en vista de que mi enfermedad está terminal, que usted me ha dicho claramente que no hay una posibilidad de mejoría, que yo estoy sufriendo muchísimo, que para mí no tiene sentido ese sufrimiento y que tengo plena capacidad mental, le pido que me aplique la eutanasia. Y el médico, si considera que eso es cierto, debe llevar la solicitud ante el Comité de Muerte Digna de la entidad a través de la cual está atendiendo el paciente, la IPS, la EPS, y ese Comité de Muerte Digna, que debe estar conformado por un médico, ojalá de la especialidad de la enfermedad que tenga el paciente, un psicólogo o psiquiatra que verifique que la capacidad mental del paciente y un abogado que vele porque todo se haga en regla, va a verificar que la información que el médico llevó es cierta. Y si así lo considera, le dará al doctor el aval para que lleve a cabo el procedimiento. Si considera que la ciencia médica todavía tiene que ofrecerle al paciente o que cuidados paliativos puede aliviar su condición, lo remitirá a esta sección, a esa parte de cuidados paliativos. Okay. Teniendo en cuenta que la eutanasia es un tema muy sensible y que no todas las personas están de acuerdo, uno de ellos es pues la iglesia, que dice que es un suicidio. Ustedes como fundación, ¿cómo se han mantenido tantos años sabiendo que pues hay personas que van en contra de esto? Ok, porque lo que nosotros hacemos es educación y nosotros no obligamos a nadie, no presionamos a nadie, ¿cierto? Si una persona tiene unas convicciones religiosas que le hacen pensar que la eutanasia es un pecado, pues no solicitará la eutanasia. Y es más, cuando yo veo que las personas tienen como una carga muy grande de solicitar la eutanasia, yo las remito con sacerdotes, teólogos que tengan capacidad de analizar con el paciente y ver si están realmente seguros, con su conciencia tranquila, para seguir el procedimiento, o si no, pues sigamos con cuidado paliativo mejor. Okay. ¿La fundación ayuda a los familiares de estas personas o solamente le brinda ayuda a los pacientes? No, nosotros apoyamos a los pacientes, sus familias, el equipo médico tratante, todas las personas involucradas en una situación de estas, en esa toma de decisiones para tomarla de una manera muy bien informada. Bueno, el tema que nosotros estamos tratando principalmente es de la eutanasia en niños. ¿Es igual un procedimiento para un niño que para el de una persona ya de una edad mayor? Ok, digamos que
en la reglamentación de la resolución 1216 no quedaron implícitamente incluidos los niños, ni tampoco excluidos, pero no quedó claro. Entonces, una familia que hizo una solicitud, una tutela por un niño que no necesitaba una eutanasia, necesitaba era cuidado paliativo, readecuación de medidas asistenciales, pero puso una tutela pidiendo eutanasia, o sea, en vista de que no me le dan ninguna atención, pues por lo menos denle la eutanasia. La Corte Constitucional vuelve a fallar y dice, sí, los niños también son ciudadanos colombianos, también tienen derecho a una muerte digna, porque pues es muy cruel decirle a un niño, porque tú tienes 10 años, tienes que seguir sufriendo. Espérate a cumplir 18 y te ayudamos a morir, pero mientras tanto, como eres un niño, sigues sufriendo. O sea, eso es infinitamente cruel. Entonces la Corte Constitucional le volvió a pedir al gobierno, al Ministerio de Salud, que ampliara la resolución e incluyera a los niños. Y entonces sale la resolución 825 que amplía, ¿cierto?, para el caso de los niños, con unas salvaguardas mucho más estrictas que los de los adultos, ¿cierto? Entonces, claramente por el desarrollo neuropsicosocial de un niño menor de 6 años, no hay capacidad de tomar decisiones y decisiones vitales. El niño hasta los 6 años no tiene el concepto de que la muerte es algo irreversible. No puede tomar una decisión ante eso. Entonces, definitivamente esos niños quedaron excluidos. De 6 a 12 años, siempre y cuando que se haga una evaluación muy importante de que el niño sí tiene claro ese concepto, y con la aprobación de sus padres, siempre. De los 12 a los 14 años hay que evaluar muy bien la capacidad del niño para llevar a cabo el procedimiento, pero también tiene que dar la aprobación de los padres. Y de los 14 a los 18 años, con una muy buena evaluación de la capacidad del niño para tomar esa decisión, puede hasta no haber la aceptación de los padres, se puede aceptar la del niño únicamente, pero tiene todas las salvaguardas necesarias para que estemos seguros de que no va a haber casos donde no debe haber. Bueno, ¿cuáles son los casos que comúnmente llegan acá a la fundación? ¿Qué tipo de enfermedades son las que más se ven comúnmente y requieren de la eutanasia? A ver, indudablemente digamos que la enfermedad que más predomina en el país son el cáncer, ¿cierto? Y el cáncer definitivamente pues causa muchos síntomas muy fuertes para las personas. Entonces pues muchas personas que tienen cáncer en etapa terminal deciden que definitivamente, y la ciencia médica no les ha podido aliviar el dolor y el sufrimiento, solicitan la eutanasia. También pacientes con enfermedades neurológicas tipo esclerosis lateral amiotrófica en etapas muy avanzadas. Es una enfermedad donde la persona pierde la conexión entre el cerebro y los músculos, entonces se va quedando paralizada, realmente presa en su cuerpo, no puede moverse, pero su mente está perfecta, pero pues no puede hacer absolutamente nada. Tal vez son las que más predominan, pero también hay pacientes con cardiopatías muy severas, con muy mala calidad de vida, con enfermedades pulmonares muy severas, todo tipo. ¿A esta fundación ya han llegado niños? A ver, te quiero aclarar que nosotros no somos asistenciales, no atendemos pacientes. Consultas sobre niños, ¿cierto? Sí hemos tenido históricamente, ¿cierto?, consultas de niños que están en estados vegetativos permanentes, donde hay un claro pronóstico irreversible, y los padres vienen a pensar como no tiene sentido, llevamos 5 años manteniendo con vida de forma artificial a este niño, donde después el niño en esa condición tiene todas las ayudas extraordinarias posibles, y entonces es un niño que claramente no necesita una eutanasia. Lo que él necesita es que suspendan esas medidas que lo mantienen con vida de forma artificial, que le suspendan el respirador, la alimentación artificial, los medicamentos que controlan su cuerpo externamente para que la muerte llegue naturalmente. Entonces es darles un acompañamiento en esa toma de decisión para que su sistema de salud, su médico tratante, pueda hacer ese proceso. En la investigación que nosotros hemos hecho, hemos encontrado casos de que no solamente personas por enfermedades terminales se quieren aplicar la eutanasia, también hemos visto de personas porque tienen problemas psicológicos, porque se quieren quitar la vida y aún así piden la eutanasia. ¿Ustedes cómo acompañan a esas personas que no tienen una enfermedad terminal, sino es un problema más psicológico? Ok, a ver,
digamos que claramente tenemos que trabajar apegados a la ley, ¿cierto? Entonces la ley dice claramente solo para enfermos en etapa terminal, ¿sí? Y con un paciente con capacidad mental para tomar esa decisión. Entonces claramente estos pacientes de los que me están hablando no tienen una capacidad mental para tomar una decisión ni un pronóstico de enfermedad en etapa terminal. Entonces le decimos que es que debe solicitarle a su servicio de salud una buena atención mental muy adecuada para que compense su enfermedad, porque no es un sujeto para solicitar la eutanasia. Ok, doctora, muchas gracias. Y nosotros no apoyamos el suicidio, ¿sí? Y el suicidio, la asistencia al suicidio en Colombia sigue estando penalizada. Hay países donde lo que está despenalizado es la asistencia al suicidio. O sea, el médico le puede dar al paciente el medicamento y el paciente se lo toma solito. Eso se llama suicidio médicamente asistido. Pero en Colombia sigue estando penalizado, por lo que nosotros pues no. ¿Cómo es el proceso de afiliación de las personas que llegan a este lugar? Okay. Entonces, hay dos momentos en que las personas llegan a la fundación. Uno es cuando, por alguna circunstancia en la vida, por alguna película que vieron, por alguna cosa, dicen: yo no quiero que a mí al final de la vida me mantengan con vida de forma artificial, o al final de mi vida yo prefiero que me apliquen la eutanasia. Y entonces firman los documentos de voluntad anticipada, que son unos documentos que en nuestro caso se llaman Esta es mi voluntad, en los cuales la persona expresa su voluntad de que al tener una enfermedad en etapa terminal y no existiendo una esperanza de recobrar la salud, no quiero que me mantengan con vida de forma artificial ni me prolonguen innecesariamente la vida, pero acepto que la muerte llegue naturalmente, y que si llego a tener una enfermedad o una lesión del cerebro en el que quede en un estado de coma persistente, en un estado vegetativo persistente, así no sea considerado terminal, tampoco quiero que me mantengan con vida de forma artificial, pero sigo aceptando que la muerte llegue naturalmente. O si decido que en esa misma situación terminal, en ese caso no vegetativo, sino terminal, quiero que me apliquen la eutanasia. ¿Para qué hacer estos documentos? Para que, si esta es mi voluntad, quede en documento legal, y cuando yo pierda mi capacidad mental se pueda demostrar que esta era mi voluntad. Para que mi familia y mis seres queridos no tengan que decidir por mí en esos momentos tan difíciles, sino conociendo mi voluntad, teniéndola firmada en un documento, no les quede sino aceptarle. Y para que los médicos y el personal de salud conozcan mi voluntad, actúen de acuerdo a mi voluntad y en un momento dado no tengan temor de que los vayan a demandar por haber utilizado medidas para mantenerme con vida de forma artificial. Entonces las personas que firmen estos documentos y quieren apoyar la causa de la muerte digna se afilian con nosotros. Al afiliarse con nosotros, pues digamos que participan en las actividades que hacemos nosotros: foros, cineforos, cafés de la vida, meditaciones sobre la muerte, tenemos unos boletines, tenemos una biblioteca, todas estas actividades que nosotros hacemos. Para eso se afilia una persona. Y el otro grupo de personas son las personas que nunca pensaron en la muerte, o que pensaron en la muerte pero le llegaron una situación al paciente o a la familia de final de la vida y no saben cómo, con quién hablar, ¿cierto? Y entonces yo con quién hablo de que mi mamá, que tiene 89 años, un Alzheimer bastante avanzado, una artritis, que todo le duele como mucho, le dio un derrame cerebral y quedó paralizada a medio lado y en una condición muy difícil, y en este momento la están manteniendo con vida de forma artificial y creemos que para ella eso no es calidad de vida. Pero entonces estoy pensando que lo mejor que le puede pasar a mi mamá es que se muera, y entonces me dicen que cuando uno piensa que la mamá se muere pues está haciendo malo, pero es que mi mamá está muy mal y esa vida no sería vida para ella. Entonces, yo quisiera hablar con alguien que no me diga: ay, no, tenga fuerza positiva, eso se va a mejorar, eso se va a curar de todo, existen los milagros. No, con alguien que me diga: ¿qué me dice? Pues, ¿qué le decimos? Pues que la muerte es el final de la vida de todos los organismos vivos. Todos los organismos nacemos, crecemos y nos morimos. La muerte es parte de la vida, es el final de la vida. Y con la tecnología médica, que es maravillosa, hoy en día se puede prolongar la vida de una persona sin ninguna calidad de vida. Entonces, de acuerdo al pronóstico que los médicos están dando, usted legalmente en Colombia puede solicitarle a los médicos tratantes que suspendan esas medidas, que lo dejen morir naturalmente, ¿sí? O si es una persona que quiere solicitar la eutanasia, pero no sabe cómo solicitarla, pues le decimos el curso natural de cómo se hace una solicitud de eutanasia en Colombia y lo acompañamos en ese proceso
de hacer, lo acompañamos, le decimos los pasos y si tiene un tropiezo, cómo superamos ese tropiezo, pero lo hace la persona, no nosotros. Si es el caso de un niño, es igual el procedimiento. Exactamente. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto.